Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en empleos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. El presidente Enrique Peña Nieto inicia su gira de trabajo por Estados Unidos. Se reunirá con su homólogo Barack Obama. Anuncian la modernización de la Base Nacional de Registro Civil. El acta de nacimiento es la llave que abre las puertas para que los mexicanos ejerzan sus derechos y accedan a todo tipo de servicios. De ahí la importancia de que toda persona no solo esté registrada, sino que pueda acceder ágilmente a una impresión de su acta de nacimiento. Dictan formal prisión a El Americano por el enfrentamiento en La Ruana, Michoacán. Declara en Aceido el edil del municipio de Soledad, San Luis Potosí. Boko Haram mata a decenas de personas tras tomar el control de una ciudad y una base militar en Nigeria. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este martes 6 de enero, Día de Reyes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlos. Muy buenos días. Día de Reyes. Fría mañana de Reyes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la Ciudad de México nos encontramos una temperatura de 7 grados con una sensación térmica de 3 grados y la tarde va a estar máxima 20 grados, mínima como estamos ahorita a 7 grados. Sí, se siente mucho más fuerte por la humedad. Estamos a 85% de humedad. Cuando hay humedad, el calor se siente más intenso y el frío también se mete entre los huesos. Oigan, y especialmente una mañana donde muchos papás en este momento están viviendo la apertura de los regalos de los Reyes, entonces se están levantando mucho más temprano además, entonces va a ser una mañana interesante. Bueno, hay otras regiones del mundo donde hay más frío, por ejemplo en Washington DC, donde desde anoche llegó el presidente Enrique Peña Nieto para lo que va a ser la primera visita de trabajo de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Es decir, claro. el presidente Enrique Peña Nieto, lo leía hoy en un periódico, ha dormido más noches en Estambul que en Washington. En sus 2 años de gobierno, lo cual, y esto tiene que ver con que la relación con Estados Unidos es la relación más importante que tiene México, no ahora, siempre, y desde el Tratado de Libre Comercio es aún mucho más intensa, porque más del 70% de la economía mexicana está injertada al aparato productivo de la economía de Estados Unidos. Y esta señal de no haber estado en 2 años en Washington, una visita de trabajo o de Estado, pues lo que refleja es que las prioridades del gobierno mexicano, del gobierno Enrique Peña Nieto, no estaban en Estados Unidos. Bueno, como una hipótesis, algo de todo lo que ha sucedido debe tener un origen en este tipo de descuido de la relación bilateral que hoy toma, pues, como dijo Unamuno, cuando regresó después de 3 años del exilio en España, en la Universidad de Salamanca, como decíamos ayer, el tema hoy en la mesa de discusiones es la seguridad. Claro. Quisieron vaciar de seguridad la agenda bilateral y hoy regresa el tema de la seguridad al encuentro de muy alto nivel, hay que decirlo, entre los dos presidentes, que tiene además una variable sorprendente porque tampoco lo habíamos visto. En la reunión privada que va a tener el presidente Barack Obama en la oficina Oval con el presidente Peña Nieto, no van a estar solos, como normalmente sucede con la asistencia de los intérpretes de los dos presidentes. No importa qué presidente sea, siempre tiene una reunión privada. Van a estar acompañados de 2 personas muy importantes
en el caso de Estados Unidos es Susan Rice, que es la directora del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca hace esto. Todas las mañanas recopila toda la información de inteligencia de todos los servicios del gobierno de Estados Unidos, elabora un informe y a las 7 de la mañana Susan Rice o quien esté al frente del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca le informa al presidente lo que sucedió y le dan líneas sobre posibilidades de política a lo largo del día en términos tácticos, coyunturales y también estratégicos. Pues Susan Rice va a acompañar al presidente Peña Nieto y quien va a acompañar al presidente Obama y quien va a acompañar al presidente Peña Nieto no es el secretario de Gobernación, que sería más o menos el equivalente. No existe esa parte, no existe un secretario de Gobernación en Estados Unidos, pero digamos sería el responsable de la seguridad del Estado mexicano. No, va a estar el jefe de oficina de la presidencia, Aurelio Nuño. Qué mensajes, ¿no? Es muy interesante porque están en Washington el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, cada quien encabezará una mesa, pero a esa hora van a estar Susan Rice y Aurelio Nuño acompañando a los presidentes. Muy interesante este tipo de mensajes que se están enviando, pero también que nos lleva a preguntar, y eso habrá que resolverlo posteriormente a la visita, pues por qué estaban ellos en este encuentro privado de los presidentes, que por supuesto ocupa el principal tema en el país informativo de la agencia Intelite, con 36% de los impactos de la visita del presidente Peña Nieto a Washington, de lo cual vamos a hablar más adelante, de una forma también un poco mucho más amplia. 31% de los impactos, algo que también tiene que ver con la visita, que está en el entretelón, aunque es como el elefante en la sala de la casa. Exacto. Todos dicen no existe, pero ahí está el elefante. Y es María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del exalcalde de Iguala, pues ya está totalmente confirmado. Ingresó ayer al penal El Rincón en Nayarit. Ella está acusada por la PGR de ser coautora intelectual de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, no fue consignada por ese delito del cual todavía no se le puede adjudicar responsabilidad, sino por delincuencia organizada. Y lavado de dinero. ¿Por qué razón se le obsequia el juez esta orden? Me imagino que por todas las propiedades que construyeron en los últimos años y porque también sus vínculos con la delincuencia organizada son sanguíneos. Sí. En mayo del 2009 detuvieron a 17 de sus familiares en Cuernavaca, incluidos sus padres. Y esto, viendo este país informativo, nos recuerda la importancia que va a continuar teniendo este delito, estos temas de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Indiscutiblemente, 13% de los impactos, algo que nos sigue arrastrando en México, aunque no es un asunto mexicano. Ahora es la caída de los precios de petróleo, que se ha venido de una manera sostenida desde el año pasado, el último trimestre del año pasado. Se le suma la crisis en Grecia, que también arrastra a las bolsas. Con lo que toca a México, el barril de petróleo llegó a $41.50 por barril. En junio del año pasado estaba en $100. Ha perdido $59. Parece que va a ser una tendencia todo el año esto, ¿no? Terrible. Sí. El dólar se cotizó ayer en 15.24 pesos por dólar, es decir, 19 centavos más caro de lo que estaba el 1 de enero de este año. En 5 días, 19 centavos frente al dólar perdió el peso. 12% de los impactos fue este evento que tuvo el presidente Peña Nieto previo a su salida a Washington, donde anuncia la interconexión de las bases de datos de los registros civiles en todo el país y también que puedan ser accesados en los consulados de México en el mundo, con lo cual se van a poder consultar las actas de nacimiento. Esto es importante, increíble que no se hubiera hecho, y lo que plantea el presidente Peña Nieto es que este es el primer paso a una nueva cédula de identidad. Para que exista una nueva cédula de identidad se van a tener que conectar mucho más bases de datos a este sistema. Pero esto es fundamental. Pero esta es la base para que las personas, todos los mexicanos que están en Estados Unidos, puedan legalizarse.
uno de los grandes problemas que están teniendo es poder accesar a sus actas, a sus documentos en general, pero particularmente sus actas de nacimiento. Esto es un paso que estaba también presionando los Estados Unidos, la Casa Blanca, porque toda esta estrategia para poder legalizar la presencia de todos estos mexicanos o todos estos migrantes sin documentos de Estados Unidos depende de la capacidad que tenga el gobierno mexicano de facilitar el acceso a los documentos. Vía los consulados. Vía los consulados. También el presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación para que empiece ya todo el proceso de digitalización de las actas de nacimiento, lo cual también va a ser muy importante porque se van a poder imprimir directamente, se accede por la vía de internet y de ahí se van a poder imprimir. Bueno, esto resuelve trámites y ayudará muchísimo. ¿No te da un poco de nerviosismo que cualquier persona pueda accesar a tu acta de nacimiento? O sea, es lo que estaba pensando el otro. A mí no me importa, pero pues... Bueno, el tema de la privacidad, cualquier persona pues realmente puede accesar. Sí. Entonces, hay algo secreto en tu acta de nacimiento. No, excepto de que tengo... No, excepto del año de nacimiento. No, pero yo me imagino que mucha gente va a estar... A mí me parece... O sea, es un tema de privacidad, dice. Es un tema de privacidad y un tema de familias, porque hay gente que no... Hablábamos ayer del tema de la privacidad. No sabemos cómo va a poder ser, porque sí es cierto que es un documento público, pero tú no vas al registro civil y dices, oiga, yo quiero el acta de nacimiento de tal persona que sé que vive en esta dirección, que nació en el Distrito Federal o en Hermosillo, Sonora, y te la dan. Te la dan, pero sí te la dan, o sea... Sí, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Sí, ahora, sí es un tema. Es un tema de privacidad. Me parece que esto es muy bien, pero tendría que haber un mínimo control para que cuando menos les cueste más trabajo a quien simplemente quiera molestarte. Claro. ¿No? Si ahí me dicen, bueno, es que tú naciste en 1920, pues sí, pues ya ni modo, además se me nota, ¿verdad? Pero hay personas que no. Hay personas que dicen, tú naciste en 1985, no es cierto, soy más joven. Los módulos digitales de la Ciudad de México en el que puedes ir a hacer este tipo de trámites y actas de matrimonio y demás, etcétera, puede ir cualquier persona, ingresar los nombres y pagando 50. Como esto se acaba de casar, ya sabe lo que ya sabe lo que le está... Pero cualquiera lo puede... Oye, pero es un tema mucho más grave. Además, hay la privacidad. Te pueden robar tu identidad. Sí, es un tema, ese es un tema de robo de identidad. Tienes toda la razón. Esto es algo que platicábamos ayer. Nos sorprende que los legisladores no digan, a ver, platíquenos bien de qué se trata, porque aquí hay una cara de la moneda que es la privacidad que tenemos que cuidar. Porque ha habido algunas leyes en materia de seguridad que no han pasado precisamente porque sienten que se está llegando a... Se está violando la parte privada de las personas. Bueno, aquí, como no es violento, como no implica armas, pues también puede haber este tipo de violaciones. El riesgo inevitable de la base de datos, como tal, lo hemos visto en empresas privadas, en gobiernos. Al momento que tú subes y digitalizas ya absolutamente todo, eres vulnerable a este tipo de situaciones. Está muy bien, hay que hacerlo mejor. 8% de los impactos es pues lo que planteó ayer el Consejo Coordinador Empresarial y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sobre la economía. No están nada optimistas sobre la economía. De hecho, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dice que su tasa de crecimiento para el 2014 la establece en 2.2%. Vamos a ver ahora cuando venga el INEGI que dé cuál fue la tasa de crecimiento durante todo el acumulado del 2014, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial dice que la economía no va a crecer este año al 3.7% que establece la Secretaría de Hacienda y da una cifra en enero del 3.5%, ya 0.2% menos de lo que está estableciendo la Secretaría de Economía. Es el arranque del año. También dice el Consejo Coordinador Empresarial que está negociando con la Secretaría de Hacienda, con las autoridades, modificaciones a las tasas del impuesto sobre la renta. Si no se llega a un acuerdo sobre deducibles, por ejemplo, para nóminas, con la Secretaría de Hacienda, este 3.5% ni siquiera se va a llegar a finales de año. Una muy buena parte del estancamiento de la economía tiene que ver con el incremento de los impuestos que se dieron a partir del 1 de enero del año pasado, que paralizó la economía porque era mucho más costoso para todos producir que
Pues Que no solamente que dejar de inyectarle sí, claro, dinero a bueno, la economía. no solamente producir, Raimundo, simple y llanamente el respirar aire, porque todos este año vamos a pagar, bueno, vamos a ver nosotros en el anual, cuando vayamos a pagar los impuestos, todo lo que tuvimos que pagar, ¿no? Mucha gente recibía le regresaban algún dinerito. Este año, al contrario, mucha gente va a estar pagando dinero que debería de haber pagado el año pasado. Y además está el tema de que el secretario de Hacienda como que prometió, había la posibilidad o abrió la puerta que se podían negociar impuestos, no este año, sino el año que entra. Yo me imagino como empresarios dicen, pues nos esperamos para ver qué va a ser, qué decisiones van a hacer o tratar de presionar aún más para que esas decisiones se hagan este año y no en el 2016. Sí, ¿no? Como dicen, bueno, para bailar tango se necesitan dos. Sí. Entonces, si no va el gobierno, ¿por qué vamos nosotros? Bueno, pues este es el plan informativo de la agencia intenso, arranque de año intenso, mucho más intenso de lo que fue el año pasado, por supuesto. Y los temas económicos literalmente se llevan las portadas. Lo que debería de haber sido portada en la mayoría de los periódicos el día de hoy, que es la visita del presidente Enrique Peña Nieto con Barack Obama el día de hoy, que seguramente lo vamos a ver reflejado en las portadas de mañana. Pero aún el solo hecho que se van a reunir y toda la información que se proporciona para tratar de preparar los resultados que se vayan a dar de estas reuniones. O sea, siempre se busca como hacer mucho alboroto de estas visitas el día 2 o 3 días antes y 2 o 3 días después. Casi no se ven reflejadas en las portadas esa visita. Lo que se ve reflejado en la mayoría de las portadas del día de hoy es el tema de la caída del precio del petróleo y la subida del precio del dólar. En términos de columnas es donde domina el tema de opinión de la entrevista. Ahora, hay una nota que me pareció muy interesante, me imagino que está muy bien confirmada, que es en el Excelsior, donde hablan de la cantidad de dinero. Sí, es muy impresionante. Es impresionante, a ver si podemos encontrar, aquí está. En el Excelsior, en la portada, habla de que la CETEC junta 200,000 pesos por hora en casetas. ¿Será posible eso? Qué buen negocio, ¿verdad? Pues qué buen negocio para el gobierno y para las qué buen negocio para los maestros disidentes. Exactamente, o sea, porque no es lo mismo que te cobren la caseta, porque eso va para mantenimiento, o sea, no va para la bolsa. Impuestos y todo. Sí, es una sola autopista de la... Exacto. Sí, no. Entonces, con esto, si es cierto este dato, ¿sí? Tienen para mantener este movimiento por décadas. Con que pudieran continuar recibiendo este dinero unas 2 o 3 semanas, 4 semanas más, ya seguramente juntaron suficiente dinero para poder continuar con estas protestas. Esta nota, lo que dice el corresponsal de Excelsior, que es quien la escribe, está hecha a partir de la estimación que hacen los propios trabajadores, los propios responsables de las casetas. Vamos, si alguien tiene la información directa, son ellos. Sí. Por lo cual, sí podemos asumir que es correctísima esta información. Y en el Washington Post sigue habiendo, te digo, aquí ya se está reflejando más y más esta división. Ya se ha estado hablando, analizando esto a través de las semanas, pero ya se empieza, ahora sí, vamos a ver la división entre el presidente Barack Obama y el Congreso. Que hoy empieza ya formalmente. La toma de... Mira, es muy probable que Joe Boehner siga como líder de la minoría. Parece ser que habrá votos en su contra, pero creo que también la coyuntura hoy que visita el presidente Enrique Peña Nieto y donde el tema migratorio va a ser fundamental, va a ser central. También hoy políticamente a nivel interno inicia, como bien dices, Ana María, la batalla entre el presidente Barack Obama y los republicanos. A partir de hoy, a partir de esta nueva legislatura, estarán intentando a través de sus estrategias detener las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama y detener también muchas cuestiones de medio ambiente y otras políticas. Tienen 2 años, viene de ser el Congreso menos productivo en la historia moderna de los Estados Unidos y tienen 2 años para revertir esto con miras a las elecciones. Fíjate, hay una nota en el Washington Post, en la primera plana del Washington Post, que desde ayer empezó a circular en los portales en Estados Unidos, no aparece por ningún lado en la prensa mexicana, que es este anuncio de la cadena de deportes ESPN, que es la principal cadena de deportes en Estados Unidos y, por cierto, domina también en el mundo, donde firmaron un acuerdo
para transmisiones online, transmisiones en tiempo real por internet, hacia donde se van a mover. Claro. ¿Por qué es importante esta noticia y por qué se va a la primera plana de los periódicos en el mundo? Porque esto afecta el negocio de las telecomunicaciones. Sí. Esto va directamente, lo que temen es que venga una sacudida muy fuerte en la televisión de paga en el mundo por la pérdida de clientes. Claro. Y esto, cuando dicen se van a la transmisión en streaming en tiempo real por internet, estamos hablando de los móviles, de los aparatos celulares, de los dispositivos móviles. Es decir, esto que es deportes, que es lo que más se ve en el mundo, y después sigue espectáculos. Si la principal cadena de deportes en el mundo dice nos vamos mudándonos ya a los dispositivos móviles, bueno, pues por un lado te convierte están reflejando lo nómada de esta sociedad. Sí. Están también reflejando el cambio en el patrón de comportamiento de cómo se accesa a la información. Y esto tiene un impacto por completo en el futuro de las telecomunicaciones en el mundo. Fíjate, yo todavía recuerdo hace 1 año y medio tener un gran debate con alguien que decía, no, la gente quiere ver su fútbol, su béisbol en las grandes pantallas, por eso sí van a continuar con cables. O sea, era la gran apuesta de las cableras, de que estar viendo tus juegos pues no lo vas a disfrutar o no lo van a hacer. O sea, que siga habiendo un negocio. Aquí lo que ha cambiado en el último año y medio es la tecnología, porque ahora tú puedes meter uno de estos aparatitos a tu televisora, a tu televisora, y puedes ver desde internet lo que estás viendo en internet, lo puedes ver en tu monstruo de televisor que tienes en tu sala, con estos con el Fire de Amazon. Sí. Entonces la tecnología está empujando a estos cambios y cable no se está adaptando. Ya compañeros me decían que ya no están contratando servicios de cable porque básicamente se están yendo a Netflix o todos estos tipos de servicios que permite que veas lo que quieres ver en el momento en que tú lo quieres ver y cable no te lo permite. Es un paquete de $20 que incluye CNN, que incluye cadenas de noticias, y el ancla en ese sentido es ESPN, esta cadena de deportes, y es un paquete que ofrecen ya completo de manera portátil. ¿Por qué se lo comentamos? Porque esto va a cambiar también cómo se consume información en el mundo. Eso es todo. Pues eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intélite, las portadas nacionales e internacionales. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más aquí al Primer Café. Claro. Este mes en Revista Central tenemos doble portada con Dana Paola, a sus 19 años, una diva en despunte. Además, ¿qué le depara este 2015 a los famosos? Descúbrelo. Un encuentro de mentes brillantes, la ciudad de las ideas. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Campaña de reciclaje de árboles de Navidad. Se realizará desde este martes hasta el 20 de enero. Se recibirán los árboles en las 16 delegaciones del Distrito Federal. El dato útil para comentar en el café. Viernes, sábados y domingos. Lo mejor del cine estará en tu casa. Vengo de una época distinta, de otra era, del futuro. Soy feliz ahora, porque te amo. Ese es mi caballo, señor. Pero temo que llegas tarde. La vida es cine. Proyecto 40. En Proyecto 40 estaremos marcados por la pasión. Marcador 40, domingo 21 horas. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones.
Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Todo para ver a un simio, brasileño pero simio aún. Esto ya es un simio. Una queja de oficio por expresiones racistas en contra del jugador de fútbol Unido Acción Nacional. Pepe Báez, ofrezco de corazón sincera disculpa por mi imprudente declaración. Todo lo que dicen, cómo se mueven y qué hacen los políticos y sus partidos tiene un interés: ganar 2015. El programa Trend Topic de la política en televisión. Red Política. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Tenemos, sin lugar a dudas, ya las condiciones de seguridad que se requieren. Cuando de política se trata, todos parecemos expertos. Pero, ¿cuán informados estamos? La consulta que quiere hacer el PRD no tiene al final un fin bueno para todos los... Pero además vas en contra de tus votantes naturales, ¿no? Únete al debate político con Lourdes Mendoza en A que no sabías. Lunes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Proyecto Viajero 40. Los destinos los ponemos nosotros. Tú eliges a dónde ir. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. En Proyecto 40, los miércoles ponemos las cartas sobre la mesa. Lo tomas o lo dejas. 21 a 45 horas. Proyecto 40. En unas horas más, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunirá con su homólogo estadounidense, Barack Obama, en la Casa Blanca. Abordarán temas de interés mutuo que incluyen seguridad, migración, educación y ciencia y tecnología. Además, se revisarán los logros alcanzados en 2014 y se fijarán los compromisos bilaterales para 2015. El tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Guerrero también es parte de la agenda, pero según la Cancillería mexicana, se circunscribirá a la cooperación ofrecida por el presidente Obama a través del FBI para esclarecer los aspectos forenses. De igual manera, se prevé que el presidente mexicano haga un reconocimiento a Barack Obama por la medida anunciada el 20 de noviembre pasado, que permitiría que entre 4 y 5 millones de mexicanos que residen ilegalmente en Estados Unidos no sean deportados y puedan comenzar a regularizar su situación migratoria. En el marco de esta visita oficial a Washington, la primera del año, también se realizará la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel, que encabezarán Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda de México. Finalmente, el mandatario mexicano colocará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Me sigue haciendo mucho ruido lo que comentaste, Raimundo, de esta reunión en privado donde va a estar Susan Rice y Aurelio Nuño. Porque aunque en el pasado sí ha habido reuniones donde está el consejero de seguridad presente en estas reuniones privadas, generalmente la contraparte natural es el secretario de Gobernación. O el responsable del interior. O sea, el responsable interior. O la persona que es más cerca, que tiene la responsabilidad de la seguridad. Que tiene el control de la seguridad nacional. Y se supone que Arturo Nuño no lo tiene. Aurelio, perdón, no lo tiene. Entonces, a mí me está haciendo mucho ruido lo que hay que ver qué es lo que va a pasar. Así se supone o nos hicieron entender Hay que ver si no hay jaloneos en la delegación mexicana y al final no se da. Claro. O insisten en que esté presente el secretario de Gobernación, porque lo que estábamos un poco especulando fuera del aire es ¿por qué está sucediendo eso así? ¿Porque lo pidió la Casa Blanca así o porque lo pidió el gobierno de México que fuera la reunión? La otra es ¿por qué se hace público? Y porque se hace público, no había necesidad. Siempre hay en estas reuniones un momento en donde suceden cosas 10, o sea, tampoco estamos hablando de horas, estamos hablando de 8 minutos, 10 minutos, 15, en donde se reúnen los presidentes súper privaditos, en donde a veces ni siquiera están los traductores. Pero en este caso se hizo público y entonces a mí me llena de mucha especulación, conspiraciones, de quién está mandando los mensajes. ¿Es el gobierno de Estados Unidos con este tipo de reunión? ¿El gobierno de México? ¿O simple y llanamente quisieron hacerlo así porque alguien tiene que tomar notas? ¿Sí me entiendes? En términos de organigrama, no tiene sentido.
Sí. El trabajo de Susan Rice en la Casa Blanca no tiene un par en México. El trabajo de Aurelio Nuño en Los Pinos no tiene par en Washington, porque el jefe de la oficina en la Casa Blanca es par, digamos, de la parte política del secretario de Gobernación. El jefe de gabinete de la Casa Blanca es el responsable de la política interna, es el responsable de la relación con el Congreso, con la clase política. Nada más. En este caso, quien encabeza el Consejo Nacional de Seguridad, o el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, es responsable de la seguridad y la defensa, del vínculo de todo el aparato del gobierno en estas áreas de seguridad nacional con el presidente. Entonces no hay paralelos. Por eso también esta presencia eleva muchísimo el perfil de Aurelio Nuño. Claro. O sea, no, es el elefante blanco en la sala. Es ese tema de qué es el mensaje que está enviando el presidente teniendo a Aurelio Nuño en esa, o dándole tanta importancia a la figura de Aurelio Nuño. Entonces, claro, seguramente va a haber muchísimas especulaciones del futuro político de Aurelio Nuño. Ahora, la otra cosa que me parece muy interesante es que tú recuerdas, Raimundo, en la relación bilateral entre Estados Unidos y México todavía hace 10 años giraba alrededor de un grupo que se llamaba un grupo de alto nivel, que eran los secretarios, se reunían y se suponía que los secretarios lo hicieron de esta forma porque aunque había participación de la mayoría de los secretarios, o por lo menos los secretarios que tenían temas bilaterales, la realidad es que se hizo así porque el tema fundamental, el más importante, el que se discutía, el que la prensa le ponía toda la atención, era el tema de seguridad. Y esa figura la desaparecieron a propósito. ¿Por qué? Porque querían que el tema económico fuera el tema importante. Y el educativo. Y el educativo. Entonces, el tema educativo yo no he escuchado nada o sea, a mí, yo no creo que se vaya a discutir. Creo que por ahí cuando digan hoy, bueno, nos vemos la próxima. Por cierto, platicamos sobre educación, ¿verdad? Sí. No, bueno, y yo creo que también tiene que ver con para que no se vaya a hacer un vínculo en la óptica política entre el tema de los estudiantes de Ayotzinapa. O sea, porque a final de cuentas estamos hablando de estudiantes, ¿sí? Va a haber 20 ciudades va a haber protestas. Tú ibas a mencionar algo sobre lo de la Casa Blanca. Hay convocatorias a nivel digital para a las 10 de la mañana el día de hoy. La primera reunión es a las 11:05 hora local de Washington y está programada para las 10 de la mañana hora local de Washington. La primer gran conglomeración también de protesta afuera de la Casa Blanca para apoyar a los normalistas de Ayotzinapa. Es una convocatoria digital, no se sabe cuántas personas irán, pero bueno, finalmente, como decíamos ayer, si son 200, 300 que puedan generar algo también de ruido en los medios de comunicación, eso le va a poner mucho más foco. Está combinado con 2 informes que hubo ayer, una carta que entregó la organización Human Rights Watch a la Casa Blanca sobre la procuración de los derechos humanos en México y que plantee el presidente Obama, el presidente Peña Nieto, este tema, y la otra es un análisis de la oficina en Washington sobre América Latina, WOLA, que hay que decir, WOLA es una organización que tiene ya más de 40 años y que fue un pivote de la política exterior en Estados Unidos contra las dictaduras sudamericanas en los 70s. Fue muy importante. No son organizaciones menores, no son ONGs nacidas de la coyuntura Generación Espontánea que están buscando dinero. Son 2 organizaciones muy sólidas y muy escuchadas en el Congreso de Estados Unidos y son muy críticas sobre el tema de los derechos humanos, como también algo que me llamó muchísimo la atención y tú lo notaste, Juan Pablo, es toda la información previa que ha habido sobre la visita, que es insólito. No hay información previa sobre ninguna visita casi de nadie, de ningún país del mundo, ni siquiera aquellos como China o como Rusia. Y la información tiene como punto, estas informaciones privadas tienen como común denominador que han sido muy críticas de lo que se ha sucedido. Esto también es una variable muy importante en lo que han sido los encuentros bilaterales históricos
No es algo que haya sucedido de una manera tan notoria en la relación de los encuentros presidenciales. Ahora, estos dos grupos también hay que reconocerles, ya sea que uno esté de acuerdo o desacuerdo en el reporte o lo que están diciendo, hacen muy bien su trabajo. Esta carta de Human Rights Watch hace además de que hace la denuncia tradicional, le hace una propuesta al presidente Barack Obama que sí pone a la Casa Blanca en una situación un poco complicada. Cuando se hizo esto, cuando se hacen estos acuerdos bilaterales de ayuda, siempre conllevan una responsabilidad por parte del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de que tengan que certificar los derechos humanos de X país. En este caso, cuando se firmó la iniciativa Mérida, que a mí me sorprendió que el gobierno de México no hubiera tratado ¿por qué no pusieron a un lado esa parte de la iniciativa? Por los problemas que acarrean en la relación bilateral, pues la iniciativa Mérida dice que el Departamento de Estado tiene que certificar que el gobierno de México está activamente persiguiendo violadores de derechos humanos y además reduciendo las violaciones de derechos humanos en México. Entonces lo que pide Human Rights Watch es que básicamente le quiten la ayuda, primero que no certifiquen a México y que dos, eso automáticamente implica que le quiten la ayuda. Ahora, muchos van a decir, bueno, la ayuda que proporciona el gobierno de Estados Unidos a México, pues no te marca la diferencia. Un mensaje político. Es más que nada un mensaje político. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo maneja esto Estados Unidos, porque básicamente Human Rights Watch está empujando a la Casa Blanca a tener que defender al presidente Enrique Peña Nieto y lo que han hecho en cuestiones de derechos humanos. Y eso siempre es muy incómodo. Ayer la prensa en Washington, en el briefing del Departamento de Estado, pues presionó mucho a los funcionarios del Departamento de Estado sobre esto y tuvieron que decir que el gobierno de Estados Unidos mantiene la posición frente al gobierno del presidente Peña Nieto de que es necesario que se castigue a los responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Esa sigue siendo la postura oficial del gobierno. Y rápidamente se va a tocar el tema de los límites México, Cuba, Estados Unidos, también la relación Cuba-Estados Unidos-México. ¿Debería de buscar algún tipo de liderazgo ahora también para esta segunda etapa diplomática? Ya la única posibilidad que tiene México de subirse a este automóvil es en el asiento de atrás. Perdió ser copiloto en esto. El presidente Peña Nieto dice que va a plantear cómo van a facilitar el proceso de normalización. Es ya extemporáneo. Está México totalmente fuera de este proceso. Lo que le tiene que preocupar a México es la negociación limítrofe en el Golfo de México. Porque imagínense ustedes esa negociación, ¿no? Aquí está Cuba. Aquí está Estados Unidos y aquí está México. Oye, imagínate esa negociación, ¿cómo sería? O sea, los americanos y los cubanos se van a agarrar de la mano y le van a decir, a ver, México, ¿qué onda? A ver, ahí arréglatelas. Oye, nada más están informando en este momento para aquellos que tienen que ir al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que las salidas, por razones de niebla, por el frío, las salidas están normales, pero las llegadas están suspendidas. Están suspendidas las llegadas. Entonces, esto lo que significa es que el mínimo de visibilidad para poder aterrizar, que creo que son 60 metros, no es posible. Por lo tanto, por razones de seguridad, en este momento no están aterrizando aviones en la Ciudad de México, sí están despegando. Entonces, el aeropuerto no está cerrado, sino está parcialmente afectada la llegada. Pero si no pueden aterrizar, están así de no poder despegar. No, porque tú puedes despegar. El problema es la visibilidad. Es un tema de visibilidad, pero para subir no. Para subir sí lo puede hacer con instrumentos. Vamos con más información. Durante 4 días, el secretario general de la OCDE estará de visita en nuestro país. Durante este tiempo tiene programadas varias actividades con funcionarios del gobierno federal. Desde este martes y hasta el próximo viernes, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, visitará nuestro país. De acuerdo con el organismo internacional, Gurría sostendrá hoy una reunión con el gobernador de Morelos,
Graco Ramírez, en un hotel de Cuernavaca. Más tarde se trasladará a las instalaciones del Infonavit en la Ciudad de México, donde presentará un estudio de política urbana de la OCDE. Mañana dará a conocer un documento sobre competencia y compras públicas de la Comisión Federal de Electricidad, junto con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. En tanto que el jueves presentará el Estudio Económico de México 2015 con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Finalmente, el viernes, firmará un acuerdo de entendimiento con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para apoyar la transparencia y las mejores prácticas en las contrataciones de la nueva terminal aérea capitalina. Uno de los últimos informes de la OCDE refieren que México ocupa el último lugar en recaudación de impuestos de los 34 países que conforman el organismo. Las últimas cifras disponibles del año 2012 indican que los impuestos representaron 19.6% del Producto Interno Bruto del país, mientras que el promedio de la OCDE es de 33.7%. Por ello, la visita de José Ángel Gurría a nuestro país es una oportunidad para analizar las políticas que buscan mejorar el bienestar económico y social de la población en México. Cabe señalar que el secretario general de la OCDE es de origen mexicano y se ha desempeñado en varios cargos del servicio público del país. De 1998 a 2000 fungió como secretario de Hacienda. Además, de 1994 a 1998 fue secretario de Relaciones Exteriores. Desde 2006, año en que asumió el cargo al frente del organismo internacional, ha reforzado el diálogo y el debate sobre políticas económicas de los países que conforman la OCDE. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, supongamos que este secretario general no se llamara Ángel Gurría, o sea, y supongamos que el secretario general no fuera mexicano, ¿sí? ¿Se les haría normal que un secretario general viniera a México a reunirse con gobernadores? Claro que no. Entonces, la pregunta es, Ángel, ¿a qué? Yo ya ni siquiera sé si él vive en París, donde está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sino si vive en México. Sí. Porque todo el tiempo lo veo en la Ciudad de México hablando con todo tipo de personas, pero en este caso, como tú dices, con gobernadores. Me parece muy interesante. También se presta a muchísimas especulaciones y conspiraciones de qué es lo que está buscando Ángel Gurría. O sea, ya lleva, que va para el segundo término, ya fue electo ya 2 veces, va a ser secretario general de la OCDE, que es un extraordinario puesto y ha hecho un extraordinario trabajo. Hay que decir también que su llegada, la revista The Economist, que es la revista más influyente del mundo, le declaró la guerra. Ah, sí. Le declaró la guerra, no querían que llegara. ¿Cómo va a llegar un mexicano? ¿Te acuerdas? Al Club de los Ricos, que está en el elegantísimo barrio 16 de París, que es espectacular, a decirles y a fijar posiciones que afectan a los países del primerísimo mundo? Sí. Bueno, pues su capacidad y su talento lo llevaron a un segundo periodo. Sí. Y ha hecho un extraordinario trabajo. La pregunta es, ¿qué es lo que está buscando? Yo creo que hay que especular. ¿Qué es lo que quiere Ángel? Hay que especular. Hay que especular. Sí. Yo no. Secretario de Hacienda por segunda vez. O sea, yo digo, y además de que es un extraordinario funcionario público, es un mexicano que dedicó su vida a la función pública. Él tiene sus críticos, y vaya que tiene críticos muy, muy importantes, pero también es uno de los funcionarios o uno de los mexicanos que más presencia tiene en la economía mundial. Sí, y eso significa algo, ¿no? Entonces, no sé, Ángel, a ver, échanos una llamadita para ver cuáles son tus pretensiones. Te dirá, especulas, Ana María. Son conspiraciones. Ya seguramente vamos a recibir algunos mensajes aquí por nuestros amigos de Twitter, que nos manden mensajes. Manden, contáctenos a las redes sociales, @msalazar, @arribapa, @juanpadeleo. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos un corte, no se vaya, regresamos con más. Gracias por ser parte del Juguetón 2014.
Con su generosidad, logramos superar la meta. Y hoy, 6 de enero, más de 16 millones de niños en todo el país van a recibir un juguete. Proyecto 40 se congratula por esta noble causa, a la que también se sumó el estado de Chiapas. Un regalo, una sonrisa. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a TV Azteca, a todos los que componen este gran equipo de Juguetón, que año con año llevan millones de sonrisas a millones de niñas y de niños de todo el país, que realmente hacen un gran maratón para lograr esta gran recolección de juguetes. Y muy contentos de dar en Chiapas esta gran cifra que se ha juntado, que es de 16,372,842 sonrisas para niñas y niños de toda la República Mexicana. Hoy, en punto de las 12 del día por Azteca 13, no se pierde el banderazo de salida del Juguetón 2014. 20 años regalando sonrisas. Campaña de reciclaje de árboles de Navidad. Se realiza desde 1997. El año pasado se recolectaron 101,483 árboles. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. En el mundo suceden miles de cosas. ¿Ese bebé nacerá, le guste o no? ¿Hace cuánto lo sabes? La misma cantidad de respuestas existen ante tales situaciones. Nos ganamos la vida contando la historia de Estados Unidos, pieza por pieza. Sin embargo, las explicaciones correctas están en un solo lugar. No teníamos indicios que nos guiaran de manera concluyente en un sentido u otro. Caleidoscopio, la mejor barra de documentales. Lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. La fiera y la fiera. Ya le ganó el Querétaro, ya está. Ahí viene la David, ya vamos al aire. ¿Ya la entrada? Sí, al aire. Ah, sale, vamos. No te distraigas, David. No, para nada. 3, 2, al aire. La selección nacional tiene que tener a alguien que le cuestione. Ronaldinho no es aquel astro que... Con Luis Fernando y con Yayo tampoco se cumplieron los objetivos. Al aire o fuera de él, nuestra pasión es la misma. En Marcaje Personal. Lunes, 22:30 horas. Proyecto 40. Inicia al salir el sol. Para ganarlo, necesitas la mejor estrategia. Descifras. Descubre junto a Darío Celis cómo los números influyen en tu vida. Miércoles 22:45 horas. Proyecto 40. Lo hicieron una vez, pero su obsesión no tiene límites. Alrededor de 1 de cada 5 mujeres no se operan solo una vez, sino que vuelven por más. Siento que nunca estarán bien. No me considero adicta a esto. Ciertamente lo disfruto y creo que hoy en día es algo muy normal. Es parte de mi vida ahora que me operaré de nuevo. ¿Hasta dónde llegarías por conseguir una figura perfecta? Adictas a la cirugía de senos. Estreno 8 de enero, 22:30 horas. Proyecto 40. Venezuela busca afrontar una de sus peores crisis. El país sudamericano inició el año en recesión, después de que el desplome de los precios del petróleo a nivel internacional bajaran los ingresos del Estado drásticamente. Esto debido a que la economía venezolana depende en un 95% de la venta del crudo y sus derivados. Esto ocasionó una caída en el Producto Interno Bruto de ese país durante 3 trimestres consecutivos del año pasado. El Banco Central de Venezuela informó que en el tercer periodo la baja fue de 2.3%, mientras que la inflación alcanzó 63%.
Por eso el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que viajará a China, Rusia e Irán para buscar apoyos financieros que le ayuden a contrarrestar la caída de los ingresos petroleros. Sin embargo, algunos especialistas consideran que Pekín no encuentra las condiciones para ayudar al gobierno de Maduro, al cual ya prestó cerca de 40.000 millones de dólares. Voy saliendo para la República Popular China. Allí fui invitado por el presidente Xi Jinping, compañero, gran compañero también, gran líder de esta nueva era mundial. Vamos a trabajar, proyectos diversos de carácter económico, financiero, energético, tecnológico, educativo. El anuncio lo hizo al final de una reunión de trabajo con integrantes del gobierno en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. El objetivo del encuentro fue analizar las medidas que el gobierno aplicará ante la crisis económica. Durante su mensaje, el mandatario venezolano omitió mencionar el tema de la tasa cambiaria, que mantiene al país en alerta ante una devaluación inminente. Sin embargo, de lo que sí habló fue del tema político, al señalar que el Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual también dirige, realizará elecciones internas en el primer cuatrimestre del año para designar a sus candidatos a las elecciones parlamentarias de este año. Para algunos especialistas, este anuncio muestra la intención del gobierno para adelantar los comicios previstos para diciembre, antes de que las condiciones económicas del país afecten aún más al chavismo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que la crisis venezolana no solamente es económica, sino política. Ahora que Estados Unidos y Cuba son amiguitos, de una forma u otra, están tratando de restablecer relaciones diplomáticas. Sí, son amiguitos. Son amiguitos. Venezuela se quedó sin papá, sí. O sea, sin esa guía, entre comillas, espiritual de los Castro. Y entonces están buscando a ver quién los puede apoyar, no solamente en términos económicos, sino también políticos. Ahora, esto es muy interesante para ver qué es lo que va a hacer el gobierno en Pekín. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú piensas que el gobierno de Maduro no va a sobrevivir este año, ¿tú le vas a llegar y entregarle regalos? O sea, ¿tú les vas a decir, nosotros venimos aquí a rescatarte? Porque para China este sería un momento ideal establecer una relación cercana, estratégica, por razones de seguridad, por razones energéticas, por todo, o sea, poder asegurar un flujo de petróleo a mediano a largo plazo. Este sería el momento ideal para hacerlo. Entonces, en términos estratégicos, además tener presencia en las Américas. Y Estados Unidos no les puede decir nada. Pero si tú ves el gobierno chino y ves que el barco se está hundiendo, ¿te vas a subir al barco? Entonces va a ser interesante ver cuál va a ser la reacción de China, porque eso si va quieres convertirlo en un protectorado, sí, ¿verdad? Sí. Y que sea su plataforma para América Latina. Este sería el momento, siempre y cuando pienses que Maduro, este presidente va a sobrevivir. Entonces, yo creo que hay que interpretar entre líneas los resultados de esta reunión, porque yo creo que va a ser, si tratamos de hacer una buena interpretación de los resultados, pues podríamos decir cuál es la percepción que tiene el gobierno chino del futuro del presidente Maduro. A pocos países les ha afectado tanto a la economía como a Venezuela el hecho del precio del petróleo a nivel internacional, sí, y el acercamiento que está teniendo Rusia, digo, no solamente es hacia China, sino también una búsqueda con Rusia, con Irán, es decir, con países que prácticamente ya no tienen nada que perder y se unen a este tipo de gobiernos. Finalmente, a China hay una deuda también con el gobierno venezolano pendiente, importante, que seguramente le estará bloqueando una nueva petición. ¿Cuál es la paradoja de Venezuela? Que su economía, lo frágil, lo mal que está la economía venezolana, no se ha colapsado por la venta de petróleo a Estados Unidos. Sí. Si Estados Unidos decidía cortar la compra de petróleo venezolano, se acabó Venezuela y pues, China no va a llegar ni siquiera a las cenizas de Venezuela. Pero ni siquiera es cuestión de cortar, Raimundo. O sea, el mismo mercado
lo va a decidir. Estados Unidos, o sea, el mundo en general requiere de menos petróleo. Y si tú le adicionas el hecho de que Estados Unidos ya ha ido desarrollando los últimos 5, 6, 7 años de una forma relativamente rápida su independencia energética, o sea, tú hablas de corte como una decisión política, estratégica para poder afectar al presidente Maduro o al gobierno bolivariano. No, yo creo que los mismos mercados están ya empezando a definir, haciendo definiciones de qué es lo que va a pasar con el futuro del presidente Maduro. Entonces yo no sé, tengo mis dudas de que el futuro de Maduro sea una decisión de las grandes potencias o Estados Unidos, no. El futuro de Maduro está marcado por los mercados. Y son los actos de desesperación, el viaje que está haciendo a China, a Irán y a Rusia, y por otra parte lo que hablábamos antes del corte también, la oferta que le hizo el gobierno estadounidense de intercambiar prisioneros políticos por Leopoldo López, entendiendo que Leopoldo López para él en este momento es de las muy pocas cosas que le representa un poder, por lo menos al exterior y también al interior, ¿no? A mí me comenta, bueno, también había el comentario de que uno de los requerimientos o una de las exigencias que le hicieron al gobierno venezolano para ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es que tenían que resolver el problema de Leopoldo López. Y Leopoldo López se le está volviendo un problema al presidente Maduro porque es un preso político, o sea, por más cargos que le quieran inventar. Y pone tú que le puedan encontrar un cargo, pero se va a ver ante los ojos de la comunidad internacional como un preso político. Entonces tienen que encontrarle una salida. Me pareció muy chistoso esta posición que se pusieron. ¿Te imaginas? Los asesores de Maduro fueron vamos a buscar un preso político en Estados Unidos. ¿Cuál? Ahí está una gran oferta. Les quitamos de encima su preso político si ustedes se llevan a Leopoldo Maduro. Leopoldo López. El problema de Leopoldo López es que ya se les volvió radioactivo. Sí. Y dos, Leopoldo Su esposa López... es un activista también importante. Sí, Leopoldo López no se va a ir. O sea, Leopoldo López no quiere intercambio. Él se quiere quedar en Venezuela porque sabe que mientras, con excepción de su problema de seguridad o que le vaya a pasar algo, pero mientras más tiempo está ahí, pues lo fortalece. ¿Sí? Claro. Cambio radicalmente. Estamos hablando de Aurelio Nuño. Hace unos minutos se acaba de colocar en Twitter, haciendo funciones también de comunicación social, el artículo que hoy publica, el artículo del presidente Peña Nieto que publica en politico.com. Es un artículo interesante, lo pudimos leer en el corte comercial. Interesante ¿en qué sentido? No hay nada espectacular ahí. No hay nada novedoso, habla de la relación bilateral, habla de muchos datos sobre la frontera mexicana que aquí en algún momento nos lo dio el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, que son impresionantes el movimiento que hay en esta frontera de 3.200 kilómetros común, pero dice, porque al final se refiere al caso de Guerrero, voy a decir que fue un evento despreciable y que ya menciona cuántos detenidos hay, dice, incluidos los 2 autores intelectuales del crimen. ¿Cuál es el problema de esto? Que no están detenidos por el caso de Yotzinapa. Este tipo de sutilezas en un país donde las leyes sí se respetan, le puede generar un problema para decir, bueno, ¿por qué están entonces presos por otros delitos? Pero bueno, vale la pena leerlo, este artículo. De cualquier manera, va a uno de los medios digitales, pero políticamente muy sólidos en Estados Unidos, que es politico.com. Y también el que el presidente, o sea, el que desde la presidencia se esté diciendo que ya tienen a los 2 autores intelectuales, cuando las pruebas, por lo menos no están acusados cuando no están acusados, podría volverse un problema para la Procuraduría. Oye, y si les parece, ya nuestra producción obtuvo una fotografía de cómo está el aeropuerto, bueno, las pistas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Mira, nada más. Bueno, lo que se puede ver, ¿no? ¿No se te antoja ir a volar, Raimundo? Ya me mandaron a volar varias veces, ¿por qué no esta mañana, verdad? Así nunca en esas condiciones. Mira, nunca.
Está haciendo, amigos, está haciendo mucho frío, abríguense, tengan mucho cuidado, porque así también hay neblina en diferentes partes del periférico. Mira, seguramente. Ve eso, qué cosa. Sería más bonito así, ¿verdad? Lástima. Pues con esa imagen nos vamos. Ana María, muchísimas gracias. Tengan muy buen Ramón, día. también muchas gracias. Muy buen frío día. Los esperamos mañana aquí a las 7 en punto en el primer café. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Con el café caliente. El frío, sí, el frío.